identificar las cosas que lo rodean. En problemas del movimiento de postura hay que enseñarle buenas posturas y no las viciosas que le pueden traer una anomalía en las caderas. Hay que desarrollar el sentido del oído con aparatos y más que todo con utilizar el canto como una manera de estimulación para estos niños. Debe aprender también el niño a diferenciar los sonidos de otros, de los agudos, los graves, los fuertes, los altos. En la etapa preescolar, centrarse en la lectoescritura y con frecuencia, si el niño es ciego, será con braille. Y o de no, si el niño es de baja visión, puede trabajar con lupas. Seguimos con el diagnóstico de la deficiencia visual. En el diagnóstico de la deficiencia visual tenemos dos aspectos. El primer aspecto es la valoración específica del déficit visual particular y en el segundo aspecto tenemos la valoración psicopedagógica del sujeto que la padece. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que se debe recoger la información lo más completamente posible para dar una solución adaptada a ese caso en concreto. Y en el ámbito educativo también hay que hacer unas valoraciones. Podemos decir que, ¿para qué recoger esa información? Porque nosotros tenemos que saber de dónde proviene, por qué proviene y cómo se dio esa deficiencia visual o de dónde provino esa ceguera. Hablemos un poco sobre la valoración específica del déficit visual particular. En ella lo hacen unos especialistas que son los que van a dar el resultado o van a dar el dictamen de lo que padece el niño, de cómo está su agudeza visual y cómo va a ser ese proceso de estimulación y ese proceso de tratamiento. En cuanto a la evaluación del sujeto, hay que mirar si las deficiencias que tiene el niño en su visión fueron hereditarias, fueron congénitas o fueron adquiridas. De ello nos puede dar los resultados de esa valoración que nosotros le estamos haciendo al niño. Áreas que se usan en la valoración psicopedagógica. En este área también tenemos que tener en cuenta que antes de dar esa valoración, nosotros tenemos que hacer una observación en el niño. Y en esa valoración vamos a utilizar unos test y unos cuestionarios específicos. Dentro de esas áreas tenemos el área de afectividad, que es donde se le da la parte emocional y motivacional del niño, es donde el niño debe ser estimulado y debe tener esa ayuda y ese apoyo de parte de su familia y de las demás personas en el que él se desenvuelve. Tenemos la actitud cognitiva y verbal, en el desarrollo intelectual y factorial. Se desarrolla lo que es la memoria, la atención, el desarrollo del lenguaje en áreas de comprensión y de expresión. Tenemos las actitudes sociorrelacionales, que es donde él se va a relacionar con las personas de su contexto, con su grupo, con las personas que lo rodean, con su grupo familiar, con su grupo social en el campo educativo. Los comportamientos y conductas adaptativas es la manera de cómo él se comporta, cómo él manifiesta lo que siente y lo que piensa dentro de su grupo. Tenemos la personalidad. En la personalidad entran son los cambios emocionales que él puede tener, aquellas causas, aquellos efectos que el mismo contexto le repercute en él. En la psicomotricidad se trabaja mucho lo que también habíamos hablado ahorita sobre el esquema corporal. Él debe conocer sus partes del cuerpo, la utilidad que en ellas pueden generar. Se le pueden trabajar actividades de rasgar, de boleado, de sentir superficies, de sentir texturas. En el rendimiento académico, distingue si es satisfactorio, si es insuficiente en todas las áreas incluidas y más que todo en el lenguaje.
lenguaje. A él se le va a mirar esa parte de cómo él expresa a través del lenguaje lo que él puede aprender. Y como último tenemos a los sentidos. Es la parte más importante que se le debe desarrollar y se le debe estimular al niño con deficiencia visual. En ellos él desarrolla el oído, el olfato y el tacto. ¿Por qué? Porque en ellas el niño desarrolla más que todo en su parte del oído, porque en él puede percibir a aquellas personas que se encuentran a su alrededor, con los olores pueden distinguir y con las texturas también ellos pueden distinguir y analizar lo que está a su alrededor. También se podría interactuar pruebas de aplicación general o concretas, orales o manipulativas, el braille, el washer, el Binet, la máquina Perkin, también son ayudas en las que el niño puede también desarrollar su pensamiento, como lo expresa a través del lenguaje, pero lo hace más que todo con estas que nombré, el braille, la máquina Perkin o el washer. Las deficiencias asociadas a la ceguera son la sordera y la deficiencia mental. Una persona sordo-ciega también desarrolla el olfato, el tacto y la mano, es su órgano principal de comunicación. El niño puede padecer sordoceguera por aquellas enfermedades infecciosas como la rubiola, la meningitis, la rinitis pigmentaria. Entonces por eso tenemos que analizar primero de dónde proviene esa enfermedad que el niño padece para nosotros poder dar un resultado, porque no se puede diagnosticar sin saber las causas de dónde proviene esa enfermedad que el niño puede tener o esa deficiencia en su visión que él manifiesta. Vamos con la evaluación de la deficiencia visual. Eso lo hacen 3 personas. Lo hace el optómetra, el oftalmólogo y el óptico. Son los que ellos dan la valoración al ellos recibir y, por decir, examinar al sujeto. Hacen un examen ocular donde le miran toda la parte, cómo está su función del ojo, cómo está, de dónde le proviene, por qué se colocó así, por qué el niño no ve, por qué ve a ciertas distancias. Ellos son los que encargados de hacer más específico ese examen. Luego hacen la medida de la visión, que es donde ellos les da pie para saber cuál es el tratamiento que ellos van a hacer, para ver cuánto mide, la agudeza que él tiene de mirar. También hace un informe visual, que es donde ya él va a ver el diagnóstico, donde va a ser el informe final, la automedicación de los lentes y qué tratamiento se debe seguir con él dentro del aula, y también con los padres mirar qué ejercicios, qué estimulaciones se le pueden hacer en casa para que él pueda desarrollarse en su contexto. En el proceso educativo del discapacitado visual se divide en 3 etapas. La primera etapa es del diagnóstico. Eso quiere decir que cuando el niño ingresa a un aula, sea ciego o de baja visión o sordo ciego, el docente debe hacer un diagnóstico de valorar cómo viene el niño, cuáles son sus actitudes, de dónde le provino esa ceguera, esa deficiencia visual o esa sordoceguera. Mirar todo su contexto para él después mirar cómo se le va a trabajar y de qué manera. Viene la etapa del tratamiento, que es donde entran las diferentes actividades, las diferentes estrategias. Ahí es donde entra lo que tiene que ver con las adaptaciones curriculares, la manera de cómo le vamos a trabajar a ese niño mediante actividades didácticas, actividades de manipulación, actividades de sonido, actividades de textura, y también se le hace la integración con los demás compañeros de su aula o la integración con la parte externa de la escuela, quiere decir con sus dependencias, conocerla, la relación con los demás compañeros, con los demás profesores.
Y también se le hace una evaluación, quiere decir que vamos a mirar qué resultados nos ha dado ese proceso de aplicar esas estrategias con el niño, cuánto ha avanzado el niño, y principalmente hay que tener en cuenta que el niño debe manejar el braille o la máquina Perkin, el ábaco, porque son los métodos en donde él puede aprender y donde él se puede comunicar. Y luego que nosotros, los docentes, hagamos todo ese diagnóstico, ese tratamiento y esa evaluación, se pasa a la intervención. La intervención ya pedagógica es la que nosotros hacemos, la manera didáctica de incluir al niño, de mirar si esos métodos nos están sirviendo con él, mirar cuánto ha avanzado. Entonces también como docente tenemos que tener en cuenta eso. Muchísimas gracias. Bueno, amigo Tim, creo que ha sido muy interesante todo lo que han dicho de nosotros. Sí, amigo Tom, muy interesante. Sabes que aprendí mucho sobre mí, cosas que no sabía y enfermedades que me podrían dar. Sí, y todos los que nos están viendo también pudieron aprender muchas cosas y aprender todo sobre nosotros. Creo que nunca se les olvidará que deben cuidar muy bien su visión. Sí, amigo Tom, démosle gracias a nuestros amigos y hasta pronto. Y no se vayan a olvidar de ti y de todo. Vamos.